Buenas noches, estudiantes del Colegio Integrado de Fontibón, específicamente estudiantes de ciclo 3 y 4 de la jornada nocturna. En nuestro video de hoy vamos a desarrollar dos temas: el estudio de los elementos químicos y cálculo de neutrones empleando el peso atómico. Bienvenidos. Recordemos que en este ejercicio de estudio de la tabla periódica ya realizamos un video anterior cuyo objetivo era reconocer la estructura de esta herramienta. Este video también lo encontramos publicado en YouTube y podemos acceder a él mediante el mismo canal. El día de hoy vamos a desarrollar dos temas. Empecemos pues con el estudio de los elementos químicos. Lo primero que debemos hacer es reconocer los símbolos. Estos son una o dos letras que representan los elementos químicos. La mayor parte del tiempo estos símbolos se encuentran en el centro del recuadro de la tabla, con una fuente o con un tamaño de letra más grande. El símbolo es la abreviatura del nombre del elemento y es estandarizado independientemente del idioma. Al realizar experimentos o al trabajar ecuaciones elementales, es probable que se empleen los símbolos de los elementos. Por ello es importante que empecemos a familiarizarnos desde este primer acercamiento a la química. Por lo general, el símbolo se deriva de la forma del latín del nombre del elemento. Sin embargo, también puede derivarse de su nombre común o el nombre más aceptado, más popular, por decirlo de alguna forma, sobre todo en el caso de los elementos nuevos. Por ejemplo, acá en la pizarra tenemos el símbolo del helio, que es He, que se asemeja mucho a su nombre, mientras que el símbolo del hierro es Fe. Este es más difícil de reconocer desde el primer acercamiento. El siguiente paso es buscar el nombre completo del elemento si se encuentra presente. Este constituye el nombre que utilizarás en el momento de escribir el elemento. Por ejemplo, helio y carbono son nombres de los elementos. La mayor parte del tiempo, el nombre figura justo debajo del símbolo, aunque su ubicación puede variar. En algunos casos, las tablas periódicas no incluyen los nombres completos de los elementos y se emplean únicamente los símbolos. Siguiente paso: buscar el número atómico. Con frecuencia el número atómico se encuentra en la parte superior del recuadro, ya sea en el centro o en una esquina, aunque también podría ubicarse debajo del símbolo o debajo del nombre del elemento. Los números atómicos son secuenciales, esto es importante recordarlo, del 1 al 118. El número atómico es un número entero, no decimal. Esta es una buena información para poderlo distinguir del peso atómico. Entonces, por acá tenemos el número atómico, el número de átomos que componen el elemento. Bien, enseguida debemos reconocer que el número atómico equivale a la cantidad de protones que tiene un átomo. Todos los átomos de un elemento contienen la misma cantidad de protones. Los átomos no pueden perder o ganar protones, a diferencia de lo que ocurre con los electrones. De lo contrario, el elemento cambiaría. También se utiliza el número atómico para encontrar la cantidad de electrones y de neutrones. Ahora bien, aquí tenemos la representación del carbón, que nos dice que tiene su número atómico es 6, y por acá vemos la representación de los mismos 6 elementos, los mismos protones. Enseguida debemos aprender que los elementos contienen la misma cantidad de protones que de electrones. La excepción es cuando están ionizados. Los protones tienen una carga positiva, mientras que los electrones tienen una carga negativa. Los átomos regulares no tienen carga eléctrica, por lo que tienen la misma cantidad de protones y de electrones. Sin embargo, es posible que
un átomo gane o pierda electrones y esto se hace cuando se ioniza. Los iones tienen cargas eléctricas. En caso de que un ion tenga una mayor cantidad de protones, será positivo. Esto se indica mediante un signo de más junto al símbolo del ion. En caso de que un ion tenga una mayor cantidad de electrones, será negativo. Esto se indica mediante un símbolo menos al lado del ion. Por acá podemos ver la misma representación de protones que nos muestran en rojo y de electrones que aparecen en blanco. Ahora, en esta tercera parte, vamos a mostrar cómo calcular los neutrones empleando el peso atómico. ¿Cómo calcular los neutrones empleando el peso atómico? El peso atómico suele figurar en la parte inferior del recuadro, debajo del símbolo del elemento. Miremoslo, acá lo encontramos. Y representa el peso combinado de las partículas del núcleo, lo que abarca tanto los protones como los neutrones. Sin embargo, debido a que los iones complican este cálculo, el peso atómico del elemento es un promedio que representa tanto la masa atómica del elemento como la masa de sus iones. Por eso constituye un promedio, por lo que en la mayoría de veces, los pesos atómicos de los elementos incluyen números decimales. Acá nos damos cuenta, hay una parte que es entera y una parte decimal. Quizás parezca que el peso atómico se incrementa de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha de la tabla, pero esto no siempre se presenta. Ahora debemos determinar el número de masa del elemento que vayamos a estudiar. Para encontrar el número de masa del elemento podemos redondear la masa atómica al número entero más cercano. Esto toma en cuenta el hecho de que el peso atómico constituye un promedio de las masas atómicas posibles para ese elemento, incluyendo los iones. Por ejemplo, el peso atómico del carbono, carbono es 12,011. Lo podemos redondear a 12. De forma similar, el peso atómico del hierro, lo tenemos acá representado, es 55,845, lo que podemos redondear a 56. Es el número entero más próximo, 56. Y finalmente, para encontrar los neutrones debemos restar el número atómico al número de la masa. Para calcular el número de la masa se suma la cantidad de protones y de neutrones. De este modo podemos encontrar con facilidad la cantidad de neutrones que hay en un átomo si le restamos la cantidad de protones, que es el número de la masa. Utiliza la siguiente forma. Neutrones es igual a número de masa menos protones. Por ejemplo, el número de masa del carbono, nuevamente, es 12. Entonces, el carbono tiene un número de masa 12, que es el promedio que sacamos en la diapositiva anterior, y contiene 6 protones. Entonces, 12 menos 6 es igual a 6. Por lo tanto, ya sabemos que el carbono contiene 6 neutrones. Otro ejemplo, el número de masa del hierro es 56, lo tenemos por acá. 56 después de hacer la aproximación de los decimales y contiene 26 protones que tenemos por acá representados. Entonces, 56 menos 26
nos da un total de 30, lo que quiere decir que el hierro tiene 30 neutrones. Los isótopos de un átomo contienen una cantidad distinta de neutrones y esto cambia el peso del átomo. Muy bien, unas recomendaciones importantes antes de finalizar. Recordemos que de cada clase se hace un video y la invitación es a observar estos videos realizados para cada una de las clases. Después de ello, debemos realizar una síntesis sobre el tema desarrollado en cada clase. Esta síntesis puede ser un escrito o un gráfico, un mapa conceptual, un dibujo, lo que cada quien le permita recordar mejor la información y que estos trabajos debemos enviarlos por correo electrónico al correo cienciasnaturalesjn@gmail.com. Las referencias para la realización de este video, la página de WikiHow sobre cómo leer la tabla periódica de los elementos y la plantilla de PowerPoint. Espero que este sea un feliz aprendizaje.